Bienvenidos a la serie 2018 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en esta mesa de análisis y reflexión sobre la jornada electoral de Italia que tendrá lugar el próximo domingo 4 de marzo. Nos acompañan el embajador Francisco Javier Alejo, ex embajador de México en Italia. Gracias, embajador, por acompañarnos. Encantado. Está con nosotros el doctor Jorge Javier Romero. Él es especialista en temas europeos y académico de la UAM. Bienvenido. Rina, encantado. Nos acompaña también Alberico Peirón. Él es titular o presidente de la Cámara de Comercio México-Italia. Alberico, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Y también Dámaso Morales. Él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias, Rina. Dámaso. El camino democrático en Italia ha encontrado un paso difícil y tormentoso, una gobernanza llena de subidas y bajadas y de cambios de mandatarios, choques entre coaliciones de gobierno y la dificultad por formar coaliciones, así como llegar a pactos intrapartidistas que han dado una atomización y una polarización de la vida política en Italia. Además, legislaturas que generalmente no terminan con sus 5 años de gobierno. Empecemos por preguntarnos sobre las claves del sistema político en Italia. Italia es una república parlamentaria, pero que generalmente tiene un primer ministro más débil frente a un Congreso más poderoso. Esto es una clave de su legado histórico, es decir, con el objetivo de evitar el advenimiento de una fuerza personalista, antidemocrática y quizá tiránica. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que es mucho afirmar eso. En efecto, es una república parlamentaria que fue construida supuestamente en el diseño inicial sobre la base del equilibrio entre los poderes, en el entendido de que es un régimen parlamentario, no es un régimen presidencial, aunque hay presidente. Sí. En condiciones normales de estabilidad y continuidad del proceso político italiano, que es muy complejo, por la misma complejidad del país y por el inmenso talento de los italianos, cuando todo el mundo es muy inteligente, es bastante difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando todo el mundo es demasiado inteligente, ¿no? Entonces, pero el diálogo, la polémica, la discusión es de una enorme riqueza. Entonces, depende mucho, como en todo régimen parlamentario, de la fuerza con que llegue el grupo parlamentario que haga gobierno, que presida el Consejo de Ministros. Todo el mundo señala mucho esto de que Italia tuvo 50 y tantos gobiernos a partir de la creación de la nueva república, porque sí, no nos olvidemos que hubo casi 1000 años de república en la república romana, y algo de experiencia republicana y en Italia por esa razón. Esto en realidad y todo el mundo habla entonces de la inestabilidad italiana. Pues hubo un periodo de enorme estabilidad de gobierno, nada más que con cambios en las coaliciones, en las composiciones parlamentarias que estaban detrás o enfrente del presidente del Consejo. Pero el presidente de la República, y esto heredado desde la época de Tito Livio, de la República Italiana, de la época de Tito Livio, el Senado, cuando las cosas se complicaban, y hay un libro maravilloso de Maquiavelo sobre esto, que es su verdadera aportación a la ciencia política, que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde se hace toda una tipología de estados de la República, ¿no? Que es enorme la tipología. Entre esos tipos está aquel de qué sucede cuando la República se corrompe. Es un dato muy importante. O suceden algunos otros problemas que hacen inmanejable a la República, y entonces el Senado elige un gobierno autoritario, que ahora se llama, con la constitución actual, gobierno técnico. Sí, claro. Pero elegía un gobierno autoritario que era un consulado. Y entonces el cónsul era investido con la tarea de poner orden
y conducir a la República por un camino estable. Originalmente era por periodos de 6 meses, que podían ser ratificados, prolongados, etcétera, pero eran periodos de 6 meses. Y eso se plasma en la actual Constitución de la República Italiana con el elemento del gobierno técnico. ¿Quién tiene la decisión? Ahí es donde realmente aparece el presidente de la República Italiana. El presidente disuelve el Parlamento o amenaza con disolverlo y entonces designa un gobierno técnico que tiene la misión de sacar adelante los asuntos fundamentales de la República, dado que los miembros del Parlamento son incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces podríamos decir, Jorge Javier, que tenemos varios nudos en este sistema multipartidista en Italia, es decir, hay choque constante entre las coaliciones, una enorme dificultad por generar coaliciones de gobierno, hay tensiones intrapartidistas y sobre todo también este tema de la ingobernabilidad. Quisiera comentar sobre esta frase que decía el embajador. Se dice que en 70 años de historia ha habido 64 primeros ministros o jefes de gobierno, es decir, el tema de la ingobernabilidad, ¿cómo lo estás mirando? Bueno, hay dos grandes etapas en esta República Italiana posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera etapa es una etapa que estuvo definida por la formación de coaliciones en contra del Partido Comunista. Porque hay una cuestión que es importantísima en la historia italiana de la posguerra. El Partido Comunista jugó un papel muy relevante en la resistencia y en la liberación frente al fascismo. Y entonces, tenía una gran base social, obrera, e incluso también rural, y ese Partido Comunista se volvió el Partido Comunista más importante de Occidente. Entonces, frente a ese partido se hicieron las coaliciones de gobierno inestables y variables desde el final de la guerra. Es un partido comunista que además fue alejándose de la órbita soviética y fue el partido en torno al que se construyó el eurocomunismo, ¿no? Desde los años 70, que ya era un comunismo mucho más democrático, mucho más cercano a la socialdemocracia, pero de todas maneras una de las tareas principales era detener el avance del Partido Comunista y que no entrara a formar gobierno. Esto cambió en los 70, con la gran crisis económica, empezó a haber un acercamiento entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, entre la época de Aldo Moro y Enrico Berlinguer, pero finalmente la polarización entre comunistas y el resto de los partidos fue muy importante. Pero luego vino la gran crisis de todos estos partidos, precisamente en la época en la que Javier era embajador. A ti te tocó allá ver el colapso de los viejos partidos de la posguerra, ¿no? El Partido Comunista se transformó primero en Partido Democrático de la Izquierda, que es la base del actual Partido Demócrata. La democracia cristiana colapsó por la corrupción. Exacto, que esa fue una columna vertebral también muy importante. La democracia cristiana era el partido que aglutinaba las coaliciones en contra del Partido Comunista, ¿no? La democracia cristiana es el otro gran partido, el partido más grande de la Italia de la posguerra, pero se derrumbó, se hizo pedazos con los escándalos de corrupción, lo mismo que el Partido Socialista, ¿no? Entonces ese sistema de partidos se hundió, como lo mencionaba Javier, precisamente por la corrupción. Y de ahí surge este nuevo sistema de partidos que a partir del principio de la década de los 90 se empieza a formar, que es mucho menos marcado ideológicamente que el de la época de la posguerra, porque por ejemplo el actual partido de la izquierda, que es el Partido Demócrata, tiene gente que viene del Partido Comunista, mucha, pero también gente que viene del Partido Socialista y de la democracia cristiana, ¿no? De la izquierda. El mismo Matteo Renzi viene de la izquierda cristiana. Entonces son partidos menos ideológicos, que responden más a una sociedad mucho menos marcada por la diferencia de clases de lo que había en la época de la posguerra, y son mucho más parciales. Y ahí ha surgido otro de los fenómenos de la política italiana reciente es el surgimiento de personalidades carismáticas, sobre todo de Berlusconi, ¿no? Y de hombres muy fuertes, ¿no? Claro. O sea, desafiantes al sistema. Berlusconi surge como una de las figuras de la antipolítica. De hecho, en Italia es de los primeros lugares donde surge esta antipolítica, ¿no? Todos contra la política. Entonces Berlusconi es esta figura emergente. Decía en una entrevista en El País hace poco, Barico, que Italia siempre es un laboratorio, que ellos inventaron a Trump 25 años antes de Trump. ¿No? Y ahí tenemos el movimiento de 5 estrellas también. Y ahora, bueno, claro, el movimiento 5 estrellas. Tal vez sea importante señalar de todo este gran periodo de la posguerra, que es el periodo de la Guerra Fría, no nos olvidemos de eso. Claro.
Entonces, no esto es solamente el elemento de que la fuerza representada por la democracia cristiana se oponía al Partido Comunista, aunque no por completo, porque finalmente eran italianos, Sí, claro. sino están los Estados Unidos, el imperio del siglo XX. No nos debemos olvidar que es un imperio, ¿verdad? Y que surge como el imperio. Pero y esto que dice Javier es muy importante. Es decir, en esta inestabilidad aparente de la política, una de las cosas que ha dominado la política italiana es el pacto. Los pactos, Sí, sí, porque claro. incluso en este momento de guerra fría, polarización, el Partido Comunista, como le digo, vencer, finalmente hay un acercamiento entre los comunistas y la democracia cristiana, el compromiso histórico que está tejido por Aldo Moro y Berlusconi, que empieza que es también adelantado en su época en el resto de Europa. La economía diversificada de Italia se divide en un norte más rico, próspero y más desarrollado frente a un sur mucho más subsidiado, agrícola y menos adelantado. Estos grandes desequilibrios regionales que se tocan en un desarrollo asimétrico y en estructuras productivas más distantes que también trastocan la escena de la política. Debemos de recordar que la Liga del Norte es un partido regionalista, separatista, que está proponiendo la fundación de una nueva república y separarse territorialmente de Italia. ¿Cómo está jugando el tema, por ejemplo, de la Liga del Norte? Es decir, este sistema multipartidista que también, enormes desigualdades regionales entre el norte y el sur, que de alguna manera también cala la escena política italiana. Sí, antes quería acotar un punto Sí, claro. sobre esto que es muy emergente de la política italiana, el hecho de este cambio de gobierno. Había un gran político italiano de la posguerra, Giulio Andreotti, que fue 5 veces primer ministro, innumerables veces ministro, estuvo siempre en el gobierno toda su carrera política. Él dijo, no es cierto que en Italia cambia el gobierno, cambian los ministros, el gobierno queda el mismo. Es a lo que yo me refería. Porque Italia, si bien ha mostrado esa gran inestabilidad política o institucional, en realidad el cuadro general se ha mostrado muy estable. Eso también porque tenemos burocracias ministeriales contratadas por el gobierno que no cambian con los gobiernos. Entonces las grandes líneas de fondo de la política italiana no han cambiado a lo largo de este periodo. Ahora, veniendo a la pregunta de la Liga del Norte, ese es uno de los fenómenos de los cuales Italia ha sido un laboratorio avanzado de política, el surgir de movimiento localista, regionalista, también en Italia se ha dado, por una razón de fondo que es económica. El noreste de Italia es el motor económico de la República, la economía del noreste ha seguido creciendo aún en los años de la crisis en Italia, cuando el país tenía crecimiento cero, el norte crecía 2.2. Y es una zona económica totalmente conectada con Alemania, es una prosecución del sistema económico alemán y está totalmente integrada esa área económica. Entonces el sistema político italiano ha tenido un importante déficit de representación. Los ciudadanos y ciertas zonas no se sentían representados justamente porque el sistema estaba bloqueado por la existencia de esa que llamaban la Convention ad Excludendum. O sea, había un pacto para que los comunistas no llegaran al poder. Y tenían que quedar la democracia cristiana primero sola y después con sus aliados, el Partido Socialista, el Partido Liberal, en fin. Y entonces esas instancias del norte productivo se sentían no representadas porque la democracia cristiana tenía su gran base electoral en el centro-sur y hacía fuerte asistencialismo y contrataban, es un hecho conocido que en el sur de Italia los empleados públicos son muchísimos. Y entonces finalmente surge ese movimiento de la Liga del Norte también por raíces históricas. No olvidemos que Italia se unifica en 1870. Hasta esa fecha, Italia era un país dividido en estados soberanos e independientes. Estaba la República de Venecia, que pierde su independencia con Napoleón, ¿no? Estaba la Lombardía,
que fue independiente, digamos, fue separada del resto de Italia, primero con los españoles, después con los austriacos, Piamonte, etc. Entonces, la Liga del Norte rescató esas dos instancias. Por un lado, la instancia económica, es decir, señores, nosotros somos los que más producimos del país y queremos que más impuestos regresen aquí a nuestro territorio. Y por el otro lado, una memoria de independencia histórica. Entonces, este fenómeno hoy ha cambiado en estas últimas elecciones con el nuevo liderato de Matteo Salvini, que es el nuevo líder de la Lega. De la Liga del Norte. Sí. Ya no se llama del Norte, Sí, se llama Liga Nacional. Exacto, ¿no? Se llama la Liga O sea, Nacional. quiere pasar de un partido regional a un partido nacional. Y ha cambiado un poco su naturaleza en el aspecto de que está tratando de agarrar temáticas más nacionales, principalmente la inmigración. Entonces, una de las incógnitas de esta elección va a ser dentro del centro derecha si será el partido de Berlusconi o será la Liga del Norte el que tendrá más votos. Más hegemonía. Sí, y en este sentido a mí también me gustaría señalar algo. Se hablaba quizá de ingobernabilidad. Yo coincido en que en Italia finalmente es un gobierno funcional. No en balde es la tercera economía europea. Europa, ¿Cómo sí. es posible Miembro del entonces G7 explicar también. que tenga cierta ingobernabilidad política y ser al mismo tiempo la tercera economía? Eso no es posible. Lo que vemos acá en Italia es esta gran riqueza de una gran pluralidad, incluso de partidos políticos, y de una amplia gama de intereses que también efectivamente tendría que ser el primer laboratorio de la propia Unión Europea, que está observando una gran dificultad. Podemos ver los ascensos quizás de ciertos neofascismos, radicalismos, populismos, pero también aspiraciones democráticas, y eso se da en Italia. Y la idea de poder consensuar, la idea de poder sentarse, incluso gritarse y hacer este tipo de expresiones netamente italianas, pero al final son funcionales. Y yo creo que ese es lo que Italia puede aportar precisamente a la experiencia europea a futuro. Y por el otro lado, efectivamente, coincido en que el tema y no solamente en Italia, sino en Europa en general, de la migración y este discurso nacionalista, estaba leyendo que parece ser que 1 de cada 2 italianos tiene miedo al tema de la migración. Entonces, obviamente hay partidos que toman esta bandera porque electoralmente es rentable. El propio Berlusconi también ha de repente subido de tono su discurso, aunque él es un hombre de marketing político a final de cuentas, pero ha subido un poco de tono su discurso precisamente para ganar a esta sección y efectivamente ahorita coincido, en la gran pelea está en el sur de Italia, ¿no? Donde el propio Partido Democrático tiene una sólida base y es ahí donde se va a dar ahorita este posible resultado de las indefiniciones que ahorita podemos ver en Italia. Yo quisiera concluir el punto que me permití señalar desde el principio. El término ingobernabilidad no es aplicable al fenómeno italiano, definitivamente, aparte de que es un concepto tonto, ¿verdad? Lo de gobernabilidad no aparece en el diccionario siquiera. Esto se dice gobernación, ¿verdad? O gobernanza, ¿no? Es el clásico, bello término de gobernación. Pero estábamos hablando de las presencias que alteraron y algunas continúan alterando la vida política italiana. Estaba el imperio norteamericano. Dijeron que de ninguna manera podía aparecer el Partido Comunista en el esquema de gobierno del país, cuando representaba prácticamente el 40% de la ciudadanía. Luego está la Iglesia. No nos olvidemos de la Santa Madre Iglesia, Sí, claro. ¿verdad? Que también obviamente estaba visceralmente en contra de que el Partido Comunista apareciera por el momento. Y ellos dominan Sicilia y ambos, el gobierno norteamericano, es decir, los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, del imperio y la Iglesia, llegan a un acuerdo con las mafias del sur de Italia. No nos olvidemos de esto es muy importante, ¿verdad? Y las utilizan. Nunca se habían metido en política antes. Son estos dos grandes fuerzas, los servicios de inteligencia americanos y la Iglesia, que ponen a las mafias enfrente y en el corazón del fenómeno político italiano, calabrese, napolitano, etcétera, ¿verdad? Hay que olvidarse de eso. Y son las fuerzas que perturban.
Ahí me tocó, llegando a asumir la embajada, que empezó a surgir la Liga Norte entonces, y Bossi se convierte Bossi, sí, en el gran personaje. Y yo recuerdo que mi amiga Susana Agnelli, que era entonces viceministro, era vicecanciller de Italia, y como buena norteña se topa con Bossi en una reunión que ella provocó, y le pregunta, oiga Bossi, pero usted no puede creer las cosas que anda diciendo. Dijo, bueno, muchas de ellas no, pero producen votos. Claro, claro. Así es. Eso es todo, ¿verdad? Vamos a un corte. Cuando regresemos en el radar las elecciones de Italia del 4 de marzo. No se vayan. Estamos de regreso en esta mesa de análisis comentando sobre las elecciones de Italia. Jorge Javier, ¿cómo está todo el tema de la nueva ley electoral? Una nueva ley electoral que se aprueba en octubre del 2017, que incluye un sistema mayoritario y proporcional, es decir, un sistema mixto. ¿Cómo esto impacta en la jornada electoral de hoy? Y cada vez que hablamos de sistemas electorales me acuerdo de una cosa estupenda que dice Maurice Joly en un libro que todo el mundo debería leer, que es Los diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Sí, claro. Entonces, los diálogos en el infierno, de pronto Montesquieu le está explicando a Maquiavelo esta cuestión de las elecciones y Maquiavelo le dice, ¿y dejan que la gente vote? ¿Y cómo controlan el voto? Dice, para eso tenemos las circunscripciones, le dice Montesquieu. Y efectivamente, todo sistema electoral tiene consecuencias distributivas, claro, y los hacen los que quieren sacar ventaja de él. Esta última reforma electoral, Italia ha tenido muchos sistemas electorales, primero era solamente proporcional, después metieron elección mayoritaria. Esta última reforma es una reforma pactada entre el Partido Democrático, el centro izquierda, y la derecha de Berlusconi, para perjudicar a la fuerza emergente, que es el Movimiento 5 Estrellas, que creció enormemente a partir de las elecciones de 2013, y que es este movimiento precisamente que surge en torno a la antipolítica. Originalmente es un movimiento que surge como movimiento antipolítico encabezado por un cómico de televisión. Bueno, pues el caso es que el sistema electoral que se aprobó en octubre es un sistema mixto, copiado de Alemania, como también el mexicano tiene la influencia del alemán, donde una parte se elige por mayoría relativa, lo que nosotros llamamos uninominales, y otra parte se elige por representación proporcional, plurinominales. Nada más que allá, solamente el 36% de los diputados se van a elegir ahora por mayoría relativa, en distritos uninominales, circunscripciones, mientras que el 64% se va a elegir en lista de representación proporcional. Y además tiene un umbral de entrada diferenciado. Los partidos políticos tienen 3% de umbral de entrada para la representación proporcional, mientras que las coaliciones tienen 10% de umbral de entrada para la representación proporcional. La intención del diseño es perjudicar a aquellos partidos que no hagan alianzas. Porque son dos momentos de alianza, ¿no? Como buen sistema mixto, hay un primer momento de alianza que es a la hora de los candidatos uninominales en las circunscripciones, y el segundo momento de alianza es ya una vez elegido el Congreso, cómo se van a formar las coaliciones para formar gobierno. El Movimiento 5 Estrellas todo el tiempo ha estado diciendo que ellos no iban a ir en ninguna alianza. De hecho, dijeron que la ley
era una ley bunga bunga, porque por aquellos escándalos de las orgías que organizaba Berlusconi. Dijo, aquí los que están provocando es una orgía de partidos, donde lo único que quieren es pactar, y ellos siempre dijeron, nosotros si formamos gobierno, lo vamos a formar gobiernos solos, claro, ¿no? Ahora ya están cambiando. Por cierto, ante los incentivos que genera la nueva ley electoral, pues ya están modificando su posición. Pero esas son las características de este nuevo diseño del sistema electoral. Hay tres bloques políticos que están hegemonizando la escena política italiana. Tenemos el polo del centro derecha, comandado por Silvio Berlusconi y su partido más fuerte de la coalición Forza Italia. Tenemos a Luigi De Maio, quien está encabezando el movimiento antisistema, eurófobo y anti-inmigrante de 5 estrellas, así también como el partido de Matteo Renzi de centro izquierda. Resulta importante comentar sobre este posible de Silvio Berlusconi a la escena política italiana, el 3 veces primer ministro que ahora busca concretizar y materializar un nuevo mandato. Silvio Berlusconi está buscando formar coaliciones con el partido, además de Forza Italia, que es su partido político, con el de Hermanos de Italia y la Liga del Norte. Todos estos partidos están buscando un menos acercamiento con Bruselas y mayores controles migratorios. ¿Cómo están viendo ahí, Alberico, el tema de las coaliciones, damas o embajadores? Es decir, tenemos un sistema, estas elecciones se presentan con 3 bloques principales, la derecha conservadora, bajo el liderazgo de Silvio Berlusconi. Hay que ver ahí qué dice el Tribunal de Estrasburgo, porque sigue inhabilitado políticamente hasta el 2019 por fraude fiscal. Tenemos también ahí la centroizquierda en manos de Matteo Renzi, y por supuesto el movimiento de 5 estrellas con Luigi De Maio. Es decir, la dificultad de formar coaliciones, una nueva ley electoral que incentiva esta formación. Quizás se podrá formar una coalición entre la derecha conservadora y Matteo Renzi al estilo alemán. ¿Qué piensas, Alberico? Yo creo que hay, como bien decía el doctor, hay gran incertidumbre en esta elección, incertidumbre alentada por el hecho de que la ley electoral está casi pensada para que no haya ganadores. Un detalle que hay que agregar es que hay un premio para la coalición que llega, o el partido que llega al 40% de votos. Un premio de mayoría. Entonces, este premio es bastante difícil de alcanzar, sobre todo en un escenario de 3 bloques, que aproximadamente valen 30% cada bloque. En este momento, digamos, los escenarios realísticos son 2. Uno es que el bloque de centro derecha de Berlusconi llegue al 40%. Los últimos sondeos publicados hablaban de un 38-39%. Entonces están ahí a punto de llegar, le faltan un par de puntos para llegar. Y ahí se abriría otra cuestión de quién sería el primer ministro, porque Berlusconi está todavía inhabilitado y hay un pacto entre Berlusconi y la Lega que de los dos que obtenga un voto más que el otro va a expresar el primer ministro. Entonces ese es un primer escenario. El segundo escenario es que no haya un ganador y a fuerza se vaya hacia una alianza entre el partido de Berlusconi, no sus aliados aparentemente de la Lega y la derecha, digamos, y el Partido Demócrata de Matteo Renzi. Sin embargo, aquí se abre otra variable, porque el Partido Demócrata de Matteo Renzi está en franca bajada de consensos. Acordemos que en las elecciones europeas de hace 2 años él obtuvo un 40% para el Partido Demócrata, hoy está abajo del 25%, que es el nivel de sobrevivencia casi de Matteo Renzi, e inclusive algunos sondeos hablan de por debajo del 20%. En este escenario de un Partido Demócrata muy derrotado, Berlusconi y el Partido Demócrata no tendrían los números para hacer un gobierno, entonces se requerirían otros votos en el Parlamento. Y en estos últimos días el Movimiento 5 Estrellas ha hecho algunas aperturas para entrar al gobierno, en un gobierno de unidad nacional con los 3 grandes partidos involucrados. Cierto es, el tercer punto, que la gran dificultad del Movimiento 5 Estrellas, a pesar de su 30 y tanto % de votos, 27, está por el 30, de conseguir aliados. Ha estado en algún momento mirando hacia la izquierda más extrema, en algún momento ha estado pensando inclusive en la Lega, de hacer alianzas,
pero no ha tenido respuesta clara y postura clara. La verdad es que lo más probable, después de estas elecciones, la pelota, como decía el embajador, regresará al presidente de la República, el cual justamente en esa circunstancia tendrá el encargo de elegir, ¿no? De elegir una figura que tenga más chance de formar un gobierno. Ahora, tenemos entonces, Damaso, el regreso de Berlusconi, es decir, o sea, esta época que no termina por enterrarse, el resurgimiento de Berlusconi pese a los escándalos sexuales, pese a todo este conflicto de intereses entre ser político y ser empresario, es decir, cuando está inhabilitado políticamente por fraude fiscal, es decir, esta era que busca regresar un cuarto mandato, y aquí también está el tema de sus propuestas políticas, es decir, se está coaligando con Hermanos de Italia, con la Liga del Norte, quizá alcance 36, 38%, pero ¿cuál es su propuesta política de la derecha conservadora? Bueno, en realidad Berlusconi es un gran político, ¿no? Es Claro. un hombre pragmático, es un hombre, como lo decía hace rato, de gran marketing político, y finalmente él puede cambiar su discurso. Ahora lo estamos viendo, tomó posiciones muy radicales, precisamente para ganarle un poco a la Liga, la antigua Liga del Norte, ¿no? Porque en esta coalición, obviamente, él quiere estar por arriba, precisamente, y poder determinar quién va a ser el primer ministro, precisamente. Entonces, lo que vemos es, a final de cuentas, un hombre moderado. Había hecho ya ciertos compromisos en materia de inmigración con la propia Unión Europea, a pesar de que ahora está en contra de la inmigración, pero eso es parte de un esquema únicamente para ganar rentabilidad votos. Al final de cuentas, podemos encontrar un Berlusconi que a la propia Unión Europea le convendría que pudiera quedar esta coalición por las garantías que significaría frente a una situación del movimiento 5 estrellas o incluso un discurso más fuerte por parte de la Liga del Norte. Esto es lo que Berlusconi estaría pensando. Pero hay ciertos temas muy importantes. Uno también mira muy hacia adentro a la política nacional, y uno de los temas, más allá de su propuesta del impuesto sobre la renta del 23%, el tema es recuperar soberanía para Italia. Pero es un tema no solamente italiano, es un tema de toda la Europa, de toda la Unión frente Europea. al establishment de lo que es claro. Bruselas. Es un poco la idea, dejen a los políticos dar lo que necesita la población y no prescripciones semimédicas de Bruselas burocráticas. Sí, o sea, esta dosis entre la supranacionalidad, ¿no?, y la localidad y los nacionalismos. Sí. Yo pienso que el signo distintivo de esta nueva ley electoral, la que yo considero provisional, para saltar un poco la dificultad que se presentó en los últimos tiempos, tiene un mérito que es que vuelve casi obligatorias las coaliciones. En un mundo atomizado como el de la política italiana. Claro. Es decir, la atomización llegó a ser verdaderamente espantosa, ¿verdad? Que fue cuando ya se empezó a presentar un problema de gobernación, ¿verdad? Porque era tal atomización que ya no se podía formar agrupaciones conductoras de la cosa pública. Y entonces esa es la virtud que tiene desde mi punto de vista. Por otra parte, es verdaderamente una necesidad vital para Italia en este momento que se forme una gran coalición. No hay que decirles que estilo alemán, porque no es algo que guste mucho en Italia, con toda razón, y tampoco al revés, ¿verdad? Porque si alguien sabe de ciencia política, pues son los italianos, ¿verdad? Y de que la han practicado a lo largo ya de 3000 años. Entonces, pero es una necesidad vital. Es una necesidad vital por el fenómeno europeo, precisamente por el fenómeno europeo. Lo que hicieron en Maastricht fue una monstruosidad, verdaderamente. Yo estaba allá y me tocó estar vinculado a las reuniones de Maastricht y todo lo demás por indicaciones de mi canciller, y fue una monstruosidad lo que hicieron entre alemanes y franceses y demás, de establecer el euro de la manera como lo establecieron. Le dieron la torre a uno de los fenómenos de desarrollo económico más bellos que existen en el mundo, no solamente en Europa, que es la cuenca del río Po. A principios de los 90, cuando viene lo de Maastricht,
la cuenca del río Po contenía la mayor concentración de robots industriales instalados y trabajando en todo el planeta por kilómetro cuadrado. ¿Verdad? Es uno de los grandes corredores industriales del mundo y no es producto del fenómeno alemán. Son interdependientes del fenómeno alemán y el fenómeno industrial de la cuenca del río Po. ¿Verdad? Entonces está el corredor del río Po hasta el Véneto y luego está el gran corredor del Rin, que es el otro gran corredor europeo, ¿verdad? Y un poco el sur alemán. Esos son los grandes corredores industriales de Europa. No nada más la cuenca del Rin, es la prolongación hacia Francia, ¿verdad? Ese es el gran corredor del norte de Europa, corredor industrial del Po y el sur de Alemania. Entonces, le dan en la torre al imponer la comunidad monetaria sin tener comunidad fiscal. Sí. Todo mundo se los dijo, que era una monstruosidad. A la cabeza, quien era la estrella de la teoría monetaria del mundo, que era Mundell. Digo, señores, esto no es sostenible, le van a hacer daño a los miembros. Y ahí está. ¿Qué sucede? Y esto explica Cinque Stelle, que alrededor del 35% de los jóvenes italianos están desempleados, ¿verdad? Un talento impresionante, ¿verdad? Una cantidad de capital humano ahí desperdiciada por rigideces existentes en las instituciones italianas y por el hecho de que no puede competir el sistema italiano porque tiene que cargar con el fardo del euro sin que existan las compensaciones fiscales. Este es el gran problema. Y por eso se necesita una gran coalición, una coalición muy fuerte. Las elecciones del 4 de marzo en Italia están enmarcadas en la dimisión de Matteo Renzi y en la llegada del nuevo primer ministro Paolo Gentiloni en el año 2016. Habría que recordar que Matteo Renzi, del partido Centro Izquierda, convocó a un referéndum para reformar diferentes artículos de la Constitución en aras de evitar que el bicameralismo perfecto pueda ser más poderoso que el propio gobierno. Para ello propuso la reducción de los escaños en la Cámara Alta, desaparecer las senadurías vitalicias, así como evitar la duplicidad entre ambas cámaras. Habría que recordar que este referéndum recibió el 59% de rechazo por parte de la población, lo que obligó a la dimisión de Matteo Renzi. Ahora tenemos también toda la problemática de una falta de confianza de los italianos en las instituciones, en el Parlamento, en los partidos políticos, y quizá también ahí se inscribe, yo creo que en estas elecciones no se pueden entender sin la dimisión de Matteo Renzi, prácticamente cuando se dio un referéndum que buscaba reformar 47 artículos de la Constitución en aras de reducir el número de escaños en la Cámara Alta, quitarle duplicidad a ambas cámaras y también a estos senadores vitalicios. Entonces, ¿por qué pierde Matteo Renzi esta apuesta? 59%, Jorge Javier, de la población que rechaza este referéndum. Pues porque apostó al referéndum. Yo creo que él tenía suficiente fuerza política para construir un consenso en torno a la reforma y le ganó una cosa que le ha ganado toda su carrera política, que es la vanidad. Se siente extraordinariamente inteligente, entonces es muy buen polemista y entonces acaba siendo incluso bueno, no está solo en eso. No está solo en eso. Eso es muy italiano. Muy italiano, pero y le ganó la vanidad, se fue al referéndum cuando lo que desde mi punto de vista tenía la suficiente fuerza política. El hecho de que había en las elecciones europeas le fue re bien, ¿no? Le había ido muy bien en las elecciones europeas, había ganado las elecciones en 2013, pues se equivocó con el referéndum y con eso acabó, o por lo menos le dio un golpe muy fuerte a su propia carrera política, ¿no? Ahora Renzi, incluso si lograra tener un resultado no tan negativo y participaran, fueran eje para la formación de gobierno, difícilmente Renzi sería la cabeza del nuevo gobierno, ¿no? Lo más probable es que en todo caso fuera el propio Gentiloni el actual primer ministro. Entonces, las reformas se necesitan, hay reformas que requiere Italia muy importantes,
Coincido, yo, aunque a pesar de que yo soy un europeísta total y creo que el euro también ha tenido muchas ventajas, coincido en que el euro sin política fiscal común tiene una enorme debilidad y ha sido muy conflictivo. La crisis desde 2008, 2009 y todas sus secuelas han tenido como uno de sus problemas centrales las dificultades de los países para adaptarse al euro, ¿no? Y el hecho de que no existe una política fiscal común. Eso es un tema parte de las fallas, ese tema, ¿no? fue el centro de la polémica federalista en los Estados Unidos, al constituir la nación. Ese fue el tema. Pero hay una cosa que es importantísima ahora que tiene que ver con lo que preguntabas tú. Es decir, hay un desencanto muy fuerte de la política y hay un desencanto fuerte en Italia, según las encuestas, entre los más jóvenes. Claro. Los nuevos votantes, según las últimas encuestas que vi, el 40% de los nuevos votantes ya tiene definido que se va a abstener, ¿no? Y entre el resto, es importante el voto de los nuevos votantes por el movimiento 5 estrellas. Ese movimiento hay que verlo con mucho cuidado, porque sí nació como un movimiento antipolítico, pero tiene un enorme interés organizativo, porque es el partido que mejor maneja las redes sociales y las nuevas redes digitales, ¿no? Ya se ha construido así como un partido de redes, y entonces se ha vuelto un partido atractivo para los jóvenes, que quiere también salirse del eje izquierda-derecha, se presenta como un partido que está por encima de esa división. Y por eso es hoy una fuerza que tiene muy pocos años, pero ya es una de las fuerzas determinantes, el tercer polo de esta elección. Sí. Pero ese partido es el que puede captar al voto del desencanto. Ahora, ¿qué realmente está pasando con el partido de Matteo Renzi? En los últimos 5 años, 2013, 2008, 2018, estuvieron 3 gobiernos, ¿no? El de Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni. Pero también hay una izquierda más extrema que está comandada por Pietro Grasso, ¿no? Este partido de libres y justos, ¿no? Es decir, ahí se comulgan los grandes enemigos de Matteo Renzi. Estamos viendo, Damaso, una izquierda dividida en Italia. Bueno, una izquierda y una derecha dividida. Así Esto habla de la multipolaridad que existe en lo que es las expresiones políticas en Italia. Yo quisiera retomar lo que había comentado el doctor acerca del desencanto que hay de las instituciones y de la política en general. Por eso este discurso de la antipolítica ha tenido tanto eco, precisamente, y particularmente de los jóvenes, los niveles de desempleo, las pocas oportunidades, y esto habla precisamente de que más allá de las reformas para conservar a un partido fuera o generar ciertas coaliciones, hay un problema de fondo en Italia y en Europa en general, que es qué hacemos con estos jóvenes que los discursos populistas parece que los abraza de manera muy natural, y entonces sí las izquierdas se dividen, sí las derechas se dividen, y finalmente ya no es quizá de ideologías, es quizá de respuestas más claras, y que dejen de ser estos famosos mileuristas que con sus grados, sus idiomas ganan 1.000 euros y pareciera que no da para más. Esto yo creo que es un punto, y por eso también este euroescepticismo de decir la culpa lo tienen en Bruselas y hay que regresar a los políticos que hacen políticas sociales para el pueblo y otras cuestiones similares. Italia, la tercera economía más importante de la Unión Europea y miembro del G7, ha enfrentado una serie de tensiones, de fricciones y de turbulencias en sus relaciones con la Europa comunitaria. A raíz de la crisis financiera 2007-2008, Italia ha atestiguado cambios de gobierno, elecciones adelantadas o anticipadas, pero también el surgimiento y el advenimiento de nuevos partidos políticos antisistema, extremistas, antimigrantes y sobre todo euroescépticos de esta integración supranacional de la Unión Europea. Un escenario que también se ha combinado con diferentes dificultades económicas como el crecimiento del endeudamiento externo y con la necesidad por parte de Bruselas de implantar terapias de choque o medidas de austeridad. Habría que recordar que Italia es un país fundador de la Unión Europea, del Tratado de Roma, que tuvo lugar en 1957 y que Italia representa prácticamente el 17% del PIB de la zona del euro. Todo el tema también de la posición geopolítica y geoestratégica de Italia, es decir, está al sur de Europa, la Europa mediterránea, ahí tenemos el problema de la inmigración, por ejemplo, de Libia, de países del norte de África, el tema de la inmigración que también está jugando un enorme peso en estas elecciones.
Sí, antes de tocar ese tema quisiera acotar un punto sobre Matteo Renzi y el Partido Demócrata, si me lo permiten. Matteo Renzi, desde la derrota fuerte y grave en el referéndum, además él había prometido que se iba a retirar de la política y no lo hizo, entonces eso le hizo perder cierta credibilidad personal. Él ha estado trabajando en una dirección muy precisa de construir un partido demócrata, acaso más pequeño, pero totalmente fiel a él. Entonces, ha habido ahora una fuertísima guerra intestina al Partido Demócrata al momento de seleccionar los candidatos a la uninominal y al proporcional. Y prácticamente el 90% de los candidatos son gente fiel a Matteo Renzi. Entonces, Matteo Renzi no lo demos por muerto, porque él va a quedar en jefe de un partido demócrata más reducido, pero totalmente fiel a él, un partido personal, casi la fotocopia al otro lado de lo que es el partido de Berlusconi. Claro. Entonces vamos a tener dos líderes con dos partidos totalmente fidelizados a ellos, que se sentarán ellos dos y tratarán de cocinar este nuevo gobierno de Italia. Cuanto al tema de la emigración, es, yo creo, el tema de estas elecciones, es un tema fuertísimo, un tema alimentado por hechos y percepciones, como siempre. El hecho de que ha habido fuertes flujos migratorios que de manera natural pasan a través de Italia por nuestra posición geográfica, y por el otro lado una percepción de gobiernos que han sido muy débiles frente al fenómeno y que no han tratado de contener o de gobernar el fenómeno, porque el fenómeno existe y va a existir siempre, pero hay formas de gobernarlo de alguna manera, contenerlo, dirigirlo, etc. Y esto ha tenido juego muy fácil ahí la Lega en denunciar este fenómeno, y la izquierda por el otro lado se siente en gran dificultad porque sí advierte que dentro de la sociedad italiana el tema está caliente, está sentido, porque además nosotros no somos un país que tuvo un imperio colonial significativo como lo ha tenido Francia y Reino Unido, que están acostumbrados a recibir gente de afuera, ni hemos estado acostumbrados a recibir estos flujos migratorios como por ejemplo lo ha tenido Alemania. Entonces, para la sociedad italiana es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que preocupa. Obviamente, como en todos los países avanzados del mundo, es un fenómeno necesario porque hay muchos trabajos que ya los italianos no quieren hacer, en primer lugar la agricultura, pero sí existe esa preocupación, ligada además al hecho de que es una inmigración mayoritariamente musulmana en un país fuertemente católico. Entonces eso agrega un factor más de complejidad al fenómeno inmigratorio. Entonces seguramente yo creo que es el tema de estas elecciones. La Lega va a construir su éxito electoral, vamos a ver cuán grande, sobre esta bandera de la inmigración, y la izquierda va a perder buena parte de su consenso, sobre todo en ese electorado moderado, a raíz de la inmigración. Y vamos a ver el surgir de algunos pequeños partidos de extrema derecha que están haciendo de esta bandera, sobre todo en la confrontación entre los italianos empobrecidos y los inmigrantes que reciben, por ejemplo, 35 euros diarios de una especie de bolsa diaria. Dice, ¿cómo? Se lo damos a los inmigrantes y no se lo damos a los italianos que estamos empobrecidos. Entonces, esos argumentos claramente calan hondo en la población y vamos a ver lo reflejado en los resultados. Vamos a un corte. Cuando regresemos, las conclusiones sobre la jornada electoral en Italia.
De regreso en esta serie de elecciones en el mundo, comentando sobre la jornada electoral en Italia. Damaso, ya una pequeña reflexión sobre estas conclusiones de lo que pudiera México aprender de esta jornada electoral en Italia. Es decir, tenemos a una Italia que lo que sucede en este país afecta a Europa, lo que afecta a Europa también afecta a América Latina y a México. Es decir, ¿qué lecciones y qué aprendizajes los mexicanos nos tenemos que llevar de esta jornada electoral? Pues muchísimas, porque como se ha insistido en esta mesa, es un gran laboratorio y en México podemos percibir fenómenos similares a los que se están dando en Italia: populismos, antipolítica, jóvenes decepcionados, también cierta polarización, peleas entre la izquierda, peleas entre las derechas, esta idea de las coaliciones. Entonces yo creo que estas elecciones italianas tienen un gran efecto en Italia, en Europa, y finalmente hay una gran tradición de la ciencia política en las universidades aquí en México. Entonces yo creo que es fundamental desde ese punto de vista tener la mirada abierta y observar el resultado de estas elecciones italianas. Jorge Javier. Bueno, yo creo que hay que seguir muy atentamente el resultado de las elecciones, no solo porque impacta al mundo, sino sobre todo cómo va a impactar en el proceso de la Unión Europea lo que va a ocurrir ahí. Italia es la tercera economía europea, como ya lo mencionabas tú antes, y sin embargo también tiene un serio problema de estancamiento, ¿no? Y tiene que salir de ese estancamiento para que toda Europa pueda realmente acabar recuperándose de la crisis de la que a pesar de que ya han pasado muchos años y Europa está creciendo, todavía no se ve consolidado ese crecimiento. Y para ese crecimiento es indispensable que Italia se recupere y recupere el empuje que tiene sobre la economía europea. Muy complicado, porque además una de las cosas que reflejan estas elecciones es ya esta cuestión de la escisión en Italia entre norte y sur, sí, ¿no? Y que son económicamente distintas, socialmente distintas, y también el asunto de la enorme carga fiscal que implica la enorme burocracia y el reparto del empleo clientelista que ha habido en el sur tradicionalmente. Todas esas cosas son temas que va a tener que enfrentar Italia, y ahí hay reflejos en México. Por ejemplo, el reparto de empleo clientelista en la burocracia, ¿no? En México existe potenciado, porque además aquí este es un sistema de botín donde no hay la administración pública profesional que sí hay en Italia. Pero ese es un tema, ¿no? Cómo se usa el clientelismo para hacer política y cómo el clientelismo acaba definiendo elecciones, es una cosa que tenemos que analizar en Italia para verlo reflejado. Y sobre todo esta continuidad, esta estabilidad y este progreso en Italia, que es fundamental para respaldar el proyecto supranacional europeo, embajador. Bueno, ya dijimos que para Italia es vital esto, ¿verdad? Formar una coalición que tenga visos de sobrevivencia de 4 o 5 años por lo menos, sí, y dar la batalla en Europa para que se tomen las decisiones de escala europea que tienen que tomarse, que benefician solamente a Alemania y a Francia en alguna medida. Ya a Francia le empieza a resultar incómodo también, ¿verdad? Y por eso se salió Inglaterra, que desde el principio no quiso entrar al sistema monetario. Entonces es fundamental, es esencial. Y también es muy importante que en México nos demos cuenta que las extrapolaciones históricas y geográficas no dan resultado, ¿verdad? Esto de imitar los modelos de otro lado y aprender más de la cuenta, yo diría, ¿no? No nos olvidemos que Giovanni Sartori, que era ya el sumo sacerdote de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, etcétera, etcétera. Cuando vino de visita a final de los 90, después de las reformas de los 90, dijo: ¡qué barbaridad! Ya lograron debilitar al presidente, no saben lo que les va a pasar, ¿verdad? Muy importante, fue Sartori quien lo dijo. Entonces, luego viene el tema de las coaliciones, como las llamó el gran rector de la UNAM, el doctor Ignacio Chávez. Las coaliciones de curas y cosacos en asqueroso contubernio, ¿verdad? No son estables. Pueden ser útiles en un momento dado, pero no son estables, porque hay una contradicción en los términos, ¿verdad? En la esencia. Ojalá que ayuden a que sirva para algo. Y luego está el gran fenómeno de Cinque Stelle. Eso no puede ser la base de un sistema político. Pues esa es una masa ahí circunstancial, producto de las condiciones actuales. Pero eso no se puede calificar de partido político, por favor, ¿verdad?
Alberico. Regresando a la pregunta puntual de las relaciones entre México e Italia, quisiera subrayar que México e Italia son dos países que no se han conocido en la historia. Realmente Italia siempre ha tenido sus relaciones hacia Brasil, Argentina, Venezuela, dentro de la región latinoamericana. Y sin embargo, a partir de los años 90 y sobre todo en los años 2000, ha habido una fuerte interacción en el aspecto económico, comercial y de la inversión. Hoy por hoy Italia es el segundo proveedor de la Unión Europea hacia México. Después de Alemania, Italia es quien más le vende a México, más que Francia, más que España, y sobre todo le vende maquinaria industrial, o sea, es un gran partner tecnológico del sistema industrial mexicano. Hay una fuerte inversión italiana en México, hay 1.600 compañías de origen italiana, de las cuales 1.100, 1.200 son microempresas del sector turístico que están en la Riviera Maya, entonces hotelitos, restaurantes, pero quitando las cuales nos quedamos con 400 compañías de buen tamaño, algunas de las cuales en el sector energético han hecho inversiones muy importantes. Entonces, por un lado existe una relación fuerte y creciente entre Italia y México en el aspecto económico, y por el otro lado yo creo que los italianos, regresando al tema de las elecciones, hemos aprendido a vivir, a sobrevivir y a prosperar sin gobiernos. O sea, no nos esperamos nada, un poco como a veces sucede en México, no nos esperamos mucho de los gobiernos y aprendemos a arreglárnosla solo. Y creo que eso también es parte del secreto del éxito de Italia, y creo que así seguirá siendo. Y además tomar en cuenta que México está prácticamente en la fase de conclusiones de esta modernización y actualización del acuerdo global, y dentro de este acuerdo global que también está el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros participantes y a usted que nos ha seguido en el canal del Congreso. Los esperamos en una nueva jornada electoral. Nuestra mirada tendrá lugar en Rusia, las elecciones del próximo 18 de marzo. Gracias.